Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15. El informe de la guardia. Vamos a orar. Eterno y bondadoso Dios, gracias te damos por tu amor, por tu perdón, porque nos regalas este día más de vida. Te pedimos en este momento que nos ayudes a caminar junto a ti y al abrir la Escritura que el Espíritu Santo sea nuestro maestro, nuestro guía, que podamos entender tu palabra y guardarla en nuestro corazón. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el capítulo 28 de Mateo, que comienza narrándonos la resurrección de Jesús y el encuentro que tuvo el Maestro resucitado con las mujeres que vinieron al sepulcro. Ellas estaban emocionadas al saber que Jesús había resucitado de los muertos. Pero no todos estaban celebrando la resurrección de Jesús. La noticia se iba diseminando por todas partes, pero el enemigo de las almas iba a impedir que esta noticia quedara en la mente de todos. Así que iba a crear confusión entre lo que ocurrió y lo que dicen los soldados. Vamos a leer de este capítulo 28 de Mateo los versículos 11 al 15. Mientras ellos iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y, después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: «Decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvos». Estos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Recordemos que mientras las mujeres fueron a anunciar las buenas nuevas a los discípulos acerca de la resurrección de Jesús, otro grupo también lo estaba haciendo en la ciudad y ante las autoridades judías, y eran los soldados romanos. Veamos cómo lo comenta Elena de White. Al ver a los ángeles y al glorificado Salvador, los guardias romanos se habían desmayado y caído como muertos. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, se levantaron y tan apresuradamente como lo podían llevar sus temblorosos miembros, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos, se dirigieron apresuradamente a la ciudad contando las nuevas maravillosas a cuantos se encontraban. Iban donde estaba Pilato, pero su informe fue llevado a las autoridades judías, y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fuesen traídos primero a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia, temblorosos de miedo, con los rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo. Contaron todo como lo habían visto. No habían tenido tiempo para pensar ni para decir otra cosa que la verdad. Con dolorosa entonación dijeron: «Fue el Hijo de Dios quien fue crucificado. Hemos oído a un ángel proclamarle majestad del cielo, Rey de gloria». Libro El deseo de todas las gentes, página 726. Aunque Mateo no lo menciona, el impacto de esta noticia hizo que los rostros de los que escuchaban a los soldados palideciera. Por un tiempo no pudieron hablar. Al parecer el concilio estaba reunido y no pudieron expresar ninguna palabra ante el testimonio claro de los soldados. Cuando los soldados estaban a punto de irse, la voz de Caifás se hizo oír: «Esperen un momento». Y entonces, así como sobornaron a Judas
para que les entregaran a Jesús, ahora sobornaron a los soldados, a cambio de poner sus propias vidas en riesgo, porque ellos debían dar la noticia era que ellos se habían quedado dormidos y que los discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo de Jesús, con el propósito de negar que Jesús había resucitado, sino que fue una trama de engaño. Este relato tenía algunas implicaciones. Una de ellas era negligencia de los soldados romanos. Entre los romanos se castigaba con la pena de muerte a los que permitían que escapara un preso. Sabiendo esto, era difícil que los guardas hubieran dormido. Además, es casi inconcebible que todos los soldados se hubieran dormido al mismo tiempo y hubieran quedado dormidos mientras se quitaba la piedra y se sacaba de la tumba el cuerpo de Jesús. Finalmente, si los soldados habían estado dormidos cuando sacaban el cuerpo, difícilmente podrían haber sabido quiénes lo habían sacado. Desde todo punto de vista, el cuento inventado por los dirigentes judíos presenta dificultades insuperables. Está repleto de incongruencias. Por otra parte, los discípulos estaban escondidos. Muchos de ellos no querían que los identificaran como seguidores de Jesús. Además, no creyeron las palabras de las mujeres cuando le anunciaron la resurrección de Jesús. Era claro que ellos no tenían ni el ánimo ni la idea de ir a robar el cuerpo del Maestro. Esta declaración ponía sobre los soldados romanos la pena de muerte, pero le dijeron que ellos se encargarían que Pilato no tomara medidas contra ellos. Y de esta manera, los soldados recibieron el soborno y cambiaron su historia y la difundieron por todas partes. Pero los sacerdotes se acercaron a Pilato y le persuadieron a no tomar parte contra los soldados. Pero hay algo más que Elena de White nos muestra. Ella narra: mientras tanto, la noticia de la resurrección de Cristo había sido llevada a Pilato. Aunque Pilato era responsable por haber entregado a Cristo a la muerte, se había quedado comparativamente despreocupado. Aunque había condenado de muy mala gana al Salvador y con un sentimiento de compasión, no había sentido hasta ahora ninguna verdadera contrición. Con terror se encerró entonces en su casa, resuelto a no ver a nadie. Pero los sacerdotes penetraron hasta su presencia, contaron la historia que habían inventado y le instaron a pasar por alto la negligencia que habían tenido los centinelas con su deber. Pero antes de consentir en esto, él interrogó en privado a los guardias. Estos, temiendo por su seguridad, no se atrevieron a ocultar nada, y Pilato obtuvo de ellos un relato de todo lo que había sucedido. No llevó el asunto más adelante, pero desde entonces no hubo más paz para él. Libro El deseo de todas las gentes, página 728. A través de estos hombres perversos, el enemigo difundió mentiras acerca de la resurrección de Jesús. Pero lo cierto es que no era la única evidencia que tenían de la resurrección de Cristo. Recordemos a los que resucitaron con Jesús. Vayamos a Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después que él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad y aparecieron a muchos. Estos, que no sabemos exactamente quiénes eran, se levantaron de la tumba y aparecieron a muchas personas. El enemigo quería crear confusión para tratar de impedir que la noticia de la resurrección tuviera efecto en la vida de las personas. Pero fue un momento muy difícil para los dirigentes judíos. Las noticias de los que estaba pasando llegaron y tenían tanto temor que no se sentían seguros en ninguna parte. Elena de White habla de estos momentos de terror para ellos. Al dar muerte a Cristo, los sacerdotes se habían hecho instrumentos de Satanás. Ahora estaban enteramente en su poder. Estaban enredados en una trampa de la cual no veían otra salida que la continuación de su guerra contra Cristo. Cuando oyeron la nueva de su resurrección,
temieron la ira del pueblo, sintieron que su propia vida estaba en peligro. Su única esperanza consistía en probar que Cristo había sido un impostor y negar que hubiese resucitado. Sobornaron a los soldados y obtuvieron el silencio de Pilato. Difundieron sus informes mentirosos lejos y cerca. Pero había testigos a quienes no podían acallar. Muchos habían oído el testimonio de los soldados en cuanto a la resurrección de Cristo. Y ciertos muertos que salieron con Cristo aparecieron a muchos y declararon que había resucitado. Fueron comunicados a los sacerdotes informes de personas que habían visto a esos resucitados y oído su testimonio. Los sacerdotes y príncipes estaban en continuo temor, no fuese que mientras andaban por las calles o en la intimidad de sus hogares se encontrasen frente a frente con Cristo. Sentían que no había seguridad para ellos. Los cerrojos y las trancas ofrecerían muy poca protección contra el Hijo de Dios. Día y de noche, esta terrible escena del tribunal en que habían exclamado «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos», estaba delante de ellos. Nunca más se habría de desvanecer de su espíritu el recuerdo de esa escena. Nunca más volverían a sus almohadas el sueño apacible. Libro El deseo de todas las gentes, página 728. Pero para los discípulos fueron momentos de mucha alegría y esperanza. Según lo cuenta el evangelista Lucas, Jesús pasó 40 días después de la resurrección con sus discípulos, así que muchas personas más evidenciaron que Jesús había resucitado. Y la resurrección de Cristo es la razón principal de nuestra esperanza. Pablo desafía nuestra teología al decir en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Apreciado amigo y hermano, lo que hace el cristianismo diferente de las otras religiones es que nosotros creemos en un Salvador que murió y resucitó. La tumba de Jesús está vacía. Su cuerpo nunca será encontrado porque Él está vivo. Y es lo que nos mantiene vivos en este momento. Y es en vida cuando tenemos la oportunidad de arrepentirnos y buscar al Señor y entregarnos completamente a Él. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.